Hola a todos, bienvenidos. Hoy es un programa o podría decir una entrevista especial que la están viendo por mis redes sociales. Me encuentro en este momento con Betty Soria, ella es psicóloga clínica, especializada en criminología también. Tal vez ustedes no han escuchado, si es que no han escuchado el caso de Betty Soria, se los voy a presentar. Ella ha denunciado el abuso de dos niñas en el año 2020. Ella hoy está siendo acusada de alteración de documentos y podría pasar 7 años en prisión si es que la justicia de este país, que de por sí es bastante irregular, no reacciona y no abre los ojos. Es increíble cómo una persona que denuncia al padre o emite un informe en donde se comprueba que el padre de las menores ha cometido abuso, y en este país ella es la que tiene la mayor posibilidad de ir presa. Betty, ¿cómo estás? Con miedo de perder mi libertad. Afectada porque no solamente afecta a mí como profesional, sino a toda una lucha y a los profesionales que estamos en la red, en la primera línea de defensa contra la violencia sexual y contra la violación de derechos humanos. Entonces, están criminalizando nuestra profesión y eso es un mal precedente. Betty, ¿cómo pasó todo esto? En el 2019, la señora concurre al hospital con sus dos hijas. 2019 hablamos prepandemia. Sí, a mediados del 2019, yo le atiendo en un estado de emergencia psicológica. Yo apliqué el PAP, que son los primeros auxilios psicológicos. La señora y sus hijas estaban en un estado de angustia, de miedo, de paranoia. No confiaban ya en el sistema, o sea, venían ya revictimizándolas en el sistema judicial. Y mi trabajo como psicóloga es primero atender la emergencia, sostenerlas y darles un lugar seguro. Ayer escuchaba que estuviste con Carlos Vera y Carlos emitió un video de un pronunciamiento de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en donde ella dijo de que existe el acompañamiento, de que existe esta unidad de género especializada. Sin embargo, es justamente un fiscal el que te ha acusado a ti de alteración de documentación Sí. y ha pedido 7 años de cárcel, no solamente para ti, sino también para la madre, ¿no? Ajá. Estamos las dos coprocesadas. No tienen ningún elemento de convicción para decir la madre hizo algo conmigo. Simplemente yo atendí a la menor. Los relatos textuales que la menor me dijo están en el informe porque dicen que es subjetivo. No, no es ¿Quién dice subjetivo. que es subjetivo? La otra parte, los demandantes. Yo procuré poner literalmente lo que ella decía y a la madre la envié a recibir terapia porque también lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo te demoraste en concluir que la menor había sido abusada o las menores habían sido abusadas? Alrededor de un año. Recordemos que ellas estaban asustadas, inclusive me dijeron, usted no sabe lo que estamos hablando, a quién estamos enfrentando. Yo, pero esto pasa todo el tiempo, siempre los agresores hacen este tipo de cosas, ¿no? Ahora me doy cuenta que lo que la madre decía era verdad, que nos iban a perseguir, que nos iban a afectar, a cansarnos. El padre de las menores no vive aquí. No, él es un ciudadano alemán y venía eh, 2 veces al año aquí al país, no se quedaban mucho tiempo y ellas fueron una vez a Alemania y se quedaron algún tiempo. El abogado defensor del padre Ujú. dice que tú alteraste la documentación. Pero además de eso, ¿cuál es la base para decir de que tú alteraste la información? Una de las cosas que él refiere de que las consultas jamás se pudieron haber dado porque ellas nunca hubiesen podido tener la posibilidad de ir concurrir al hospital a un lugar de pobres. Esa es la base de su argumento. Pero también hay un argumento sólido en donde muchísimas víctimas de violencia tienen que recurrir a más de un establecimiento para lograr ser escuchadas. Es lo que pasó en este caso. La señora fue estaba en una regulación de visitas y ahí la alertan. La señora desconocía, o sea, tenía sospechas en la mayor cuando fueron a Alemania, que no es hija del señor, es hija de ella, y ella solicita el divorcio. Cuando le hacen las valoraciones dentro de la judicatura, la alertan de las dos. Entonces, la niña nunca dijo y lo que ella quería saber es qué había pasado. Entonces le dicen que hagan algo, no hacen nada. La juez inclusive le dice que la exige que vea al padre a pesar de la alerta
Y es ahí cuando ella emprende un camino de desesperación. Pero ¿cómo es posible que ante una denuncia la ley o los jueces o la justicia de este país pueda poner en riesgo aún la integridad física, emocional y psicológica de las niñas? Totalmente. Es decir, el padre investigado, quisiera pensar, no lo sé, no dudo, tiene todavía el régimen abierto de visitas. Sí, la menor no tiene ninguna protección, a pesar de que yo lo pedí, a pesar de no solamente haber puesto textualmente lo que la menor me decía, sino toda la revictimización que ella sufrió por parte de una juez. Está en mi informe. La manipulación de la justicia, para que ella vea al padre. Me parecía muy terrible lo que estaba pasando con esta juez. Entonces yo lo puse en mi informe y recomendé que por favor investiguen también eso. Y lo que hicieron fue perseguirme y destruir mi informe. No me esperaba esto de la justicia. Quizá del agresor, ¿no? Porque esto se conoce como backlash. Pero es que el abogado del agresor Uh-huh. tiene ciertas conexiones anteriores con el Poder Judicial. Lamentablemente era lo que me decían en los pasillos de la fiscalía. Usted no va a poder. Usted no sabe con quién se ha metido. Entonces, con miedo, tuve la valentía de decir no. Voy a recurrir a los medios, voy a hacer todo el escándalo posible porque no me están dañando solamente a mí, sino al sistema, porque asustan a los otros psicólogos, a los médicos, algo que ya estábamos con miedo de denunciar. ¿Cuántos casos como estos tú has atendido durante tu carrera? Es una buena pregunta. Al año, el equipo de salud mental, alrededor de 100 casos atendemos y mandamos al sistema fiscal. ¿A cuántos de estos casos se les da el trámite correcto? Hasta ahora espero que me llamen por lo menos a una persona que vaya a rendir yo versión. Entonces yo me pregunto cómo es posible entonces que las autoridades digan de que sí hay un trabajo de acompañamiento, que sí hay un trabajo de protección. Nosotros lo hacemos. Cuando llega el sistema fiscal es cuando encontramos los peros. Es que si no es político no se va a mover. ¿Y el fiscal que te acusó sigue estando en la misma...? Porque ayer escuchaba, ¿no?, que este fiscal que te acusó la primera vez, porque comprendemos que esto fue en 2020, estamos en 2023, ya no está en la misma unidad judicial, ¿no? Así se llama, creo. Así es. Fueron 2 fiscales. El primero me formuló cargo sin yo haber podido concurrir. Estaba embarazada, era pandemia. Les pedí por favor Zoom, nunca me dejaron, decían que no me encontraban. Posterior a ello, como cambiaron algunos fiscales, el siguiente, el que me acusa, él no tuvo ningún elemento de convicción. Si usted se da cuenta y revisa el expediente, es una copia y pega de lo que el abogado, el procurador, puso en su denuncia, es la misma que está por parte de Fiscalía. Entonces, Pues sí sería bueno, ¿no?, hacer un llamado a Fiscalía para que la misma fiscal general, que además abandera estos casos y siempre ha dicho de que es una apasionada de la violencia de género, desde que asumió el cargo, se ponga realmente a revisar o mande a revisar a estos 2 fiscales, y sin duda el Consejo de la Judicatura tiene el deber de no solamente mirar a estos 2 fiscales, sino también a la jueza. ¿Aún estás trabajando? Sí, en el hospital yo no he tenido ningún problema. Soy de las que abandero este tipo de problemáticas, soy de las que me preocupo mucho por los pacientes. Yo, como decía ayer yo en la entrevista, yo estoy decepcionada del sistema, no me interesa. Mi trabajo como psicóloga es atender a los pacientes vulnerables. Este hospital que estás en el Monte Sinaí es un hospital público. Sí. ¿El Ministerio de Salud Pública te ha apoyado? Quizá parte de todo lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública es lo contrario. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el hospital sí te haya apoyado y el Ministerio de Salud Pública no? Les pedí ayuda hace 2 años, les envié cartas como ciudadana, les pedí ayuda manifestando lo que había pasado en el sistema jurídico, que entregaron la historia clínica. ¿Y qué te respondieron? Nada, hasta ahora. He recibido ciertas llamadas porque he tenido que recurrir a los medios. Ellos han sido mis aliados. No he visto ningún resultado todavía. Todo está como que me llaman, me llaman. Yo sigo luchando. Esta lucha va en nombre de todas las pacientes que yo atiendo, de abuso sexual, de la niña también. Y espero llegar a las personas Y indicadas. creo que va a nombre de todas las niñas, mujeres, niños, hombres que son víctimas de abuso, y sobre todo también víctimas de esta justicia que siempre nos... Caramba, o sea, lo decimos todos los días nos damos cuenta de que por algún lugar
está algo infectado y somos incapaces realmente de hacer algo hasta que nos toca. Sí, yo mi lucha era interna, es mi trabajo. Me duele que esto lo hagan también mujeres, como la juez, que la actual presidenta de la Corte no haga nada todavía, a pesar de que yo he hecho los intentos de que persigan esto, de que lo investiguen. Espero que la fiscal me escuche, que atienda a mi llamado, porque es un daño para todas las víctimas. Me escriben personas todo el tiempo diciéndome, mire, esto pasa en el hospital de Elías de Pastaza, el psicólogo de allá abusó de mí, todo el mundo sabe, nadie hace nada. El caso de los niños en Quito, mis pacientes, ¿no? que todo el tiempo los defiendo. Tengo también muchas personas que me dicen hagan algo. Es mi lucha interna, pero he tenido que ser voz ya de ellos, decir, bueno, vamos a hacer algo al respecto, esto no se va a caer así. Entonces, el miedo se está convirtiendo en totalmente lo contrario. Y no solamente el miedo a eso, es el miedo generalizado en este país de no hablar, de no decir. Y luego nos quejamos de que por qué las sociedades están como están. Y evidentemente, ¿cómo no? Si la gente está completamente desatendida, si no hay justicia, si se culpa al que ve y al que denuncia, ¿Sí? es un Estado que revictimiza constantemente. Este padre tiene una conducta alarmante porque si quisiera proteger a su hija no expondría la historia clínica. Este abogado también. Es un abogado que además ha salido en algunos medios hablando, yo me imagino que no tiene hijas, y si no las tiene, no tiene madre. ¿Cómo hacer daño al sistema? A una madre que lo único que ha querido es proteger a la hija de su agresor y a eso le llaman alienación parental. Y los psicólogos, la psicóloga que está a cargo de este caso lleva 2 años, la psicóloga clínica, 2 años que no le responde a la madre, no hace el informe porque dice tengo que hacerlo bien, porque me han dicho que es alienación parental. ¿Y qué es alienación parental? Es una técnica que se dice que ya no se usa, en la cual refieren que la madre o el padre hace todo lo posible para alejarlo, ¿no? Generar odio del hijo hacia el padre. Yo lo veo más como un tipo de violencia vicaria, este señor. Pero, ¿cómo puede pasar si es que una madre recibe información de profesionales diciendo que sus hijas están siendo víctimas de abuso? ¿En qué cabeza puede una madre mandar a sus hijos a la casa del abusador? Y de la juez, que a pesar de eso, le dice, tiene que hacer que vea a su Y padre. la jueza, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto, como tú dices, o sea, la verdad es que no entiendo, me parece que es como que estoy en una película de terror. Sí, yo digo que vivo una pesadilla. Siempre he luchado porque la justicia haga su trabajo. Siempre he tenido esa desesperanza y digo, bueno, yo lo voy a hacer, aunque no pueda hacer nada por allá. Mis pacientes, al momento de expresarlo, de contarlo, de tener un lugar seguro, tengo en fila. Yo le digo, vengan, vengan nomás, así cuando me necesiten, vengan, así no hay agenda, porque uno atiende ahí todo. Y aún en el contexto de pandemia, cuando yo sostenía a los pacientes que estaban muy graves y mis pacientes me esperaban afuera. Para mí esa es la forma en que yo trabajo y es inaceptable que yo tenga que vivir esto cuando yo sirvo a las personas, al pueblo, a un lugar muy vulnerable como es Monte Sinaí, donde hay mucha violencia y ahora estamos viviendo violaciones a los derechos humanos, mucha cuestión ligada al narcotráfico. Yo lo que hago es alojarlas y que vayan y se expresen. Betty, yo te quiero agradecer, primero por tu valentía, porque a pesar de haber tenido muchísimas voces que te decían que no lo hagas, que cuidado con quién te ibas a enfrentar, haya sido una voz. Ojalá Sí. hubiesen muchas Bettys. Estamos mal y creo que depende de todos poder cambiar esto. Sí, lo repito, lo hago en nombre de todos mis pacientes que he atendido y que están actualmente con estados depresivos, con ideas suicidas, en prostitución, en drogas, porque el Estado no las ampara. Yo sí. Y esto no quiero que me lo quiten, que mi libertad me la quiten y que interrumpan todo el trabajo que yo he venido luchando, ¿ya? Yo vengo de Esmeraldas, donde es una situación también alarmante lo que se vive allá. Y en nombre de todas las víctimas del Estado es donde yo quiero siempre luchar. Entonces, no voy a aceptar que me encarcelen, porque esto es injusto. Gracias, Betty. Gracias. Gracias y gracias por tu tiempo. Y bueno,
a ustedes. He querido hacer esta entrevista porque me parece que es primordial que todos sepamos lo que está pasando en el país, que todos sepamos lo que pasa todos los días. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que pasan y suceden a nuestro alrededor. La historia de Betty, estoy segura que se repite constantemente. Estoy segura que existen las otras partes que tratan de culpar a las víctimas. Acá estamos hablando de una profesional que emitió un informe cuando conoció y descubrió que 2 niñas habían sido abusadas por su padre. ¿Y qué hace la justicia o qué hizo la justicia de este país? Acusarla porque supuestamente había alterado ese informe. Y ahora, a finales de abril, se instala la audiencia donde van a pedir, la fiscalía va a pedir 7 años de prisión para ella y para la mamá de las niñas. No tengo palabras, pero es lo que pasa en este país. Y son las cosas que tenemos que cambiar en este país si queremos que las cosas cambien. Gracias a todos. Muchas gracias.